¿Qué es la fiabilidad? Bueno, en esta PAC de psicometría vamos a hablar de esto, de fiabilidad, de cuánta fiabilidad puede tener un test psicométrico. Un test psicométrico es una prueba que intenta medir una característica psicológica, como por ejemplo la inteligencia, la habilidad, la percepción. Todas esas características psicológicas en psicología les llamamos constructos. Por tanto, un test es un instrumento de medida. Un test es un instrumento de medida. Tan fácil como eso. Igual que lo es, por ejemplo, la báscula que yo tengo en el cuarto de baño. Lo que pasa es que la báscula yo la uso para medir mi peso y el test lo puedo utilizar para medir, pues eso, un determinado constructo, el cociente intelectual, por ejemplo. Bueno, pues un test es fiable, es decir, que tiene fiabilidad, si es capaz de medir aquello que yo quiero medir y además hacerlo con poco margen de error. Por ejemplo, si yo me peso en mi báscula hoy y me dice que peso 50 kilos, mañana me dice que peso 80 y pasado me dice que peso 65, bueno, pues alguno de esos tres pesos a lo mejor es real, pero fiabilidad tiene poca, porque no es capaz de medir lo que quiere medir con poco margen de error. Pues algo así se define también para la fiabilidad de un test psicométrico. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, pues diferentes investigadores han usado el concepto fiabilidad para definir diferentes cosas. Entonces, en este tema, cuando hablemos de fiabilidad, hablaremos de tres conceptos de fiabilidad, tres formas diferentes de enfocar la fiabilidad de un test: la equivalencia, la estabilidad y la consistencia interna. Las tres cosas se consideran fiabilidad, las tres. Las veremos enseguida. Lo que pasa es que antes quiero comentarte cómo se interpreta la fiabilidad en general. ¿Cómo se interpreta la fiabilidad? Para ver cómo se calculan los diferentes índices de fiabilidad, pues ya tienes un vídeo en el que lo detallo, pero de momento quiero explicarte cómo hay que interpretar esos índices que después obtendremos. O sea que vamos a medir la fiabilidad a través de un número. Ya te diré cómo se calcula, pero quiero que sepas cómo se interpreta ese número. Ese número, el índice de fiabilidad, es un valor que podrá estar más o menos cercano a 1. Pero cuanto más cerca esté, querrá decir que el test es más fiable. Y existen unos baremos que nos permiten saber si la fiabilidad es alta o es baja. Hay diferentes criterios. El que más se tiene en cuenta son los criterios de Nunali. Según Nunali, si el test está hecho en el contexto de la investigación básica, pues por debajo de 0,70 un valor de fiabilidad sería inaceptable, sería un test que no se puede aceptar. Contexto de investigación básica. Pero en el contexto escolar o en el contexto clínico hay que ser todavía más exigente y no se puede sugerir, no se puede tener un test cuya fiabilidad esté por debajo de 0,80 o 0,90 incluso. Así que esos dos criterios de Nunali son los más habituales. Pero no son los únicos. También están los criterios de Kaplan y Sakuzo, que dicen que cualquier valor entre 0,7 y 0,8 o superior es suficientemente bueno para la mayor parte de veces que se utiliza en investigación. No hace referencia a si se trata de investigación clínica o escolar, no la distingue. Es un criterio más general. Y luego además pues hay muchos investigadores fuera de estos dos que te he comentado antes, pues que suelen aceptar como valores buenos, valores superiores a 0,70. Pero en cualquier caso, los criterios de Nunali suelen ser los que más se tienen en cuenta en psicometría. ¿Qué es la equivalencia de un test? Pues la equivalencia de las medidas de un test es algo que surge para resolver un problema de cómo podemos medir algo tan abstracto como concepto que es la fiabilidad de un test. ¿Qué es la fiabilidad de un test? ¿Cómo la podemos medir? Bueno, pues una estrategia fue precisamente administrar dos tests paralelos a una misma muestra de individuos. ¿Qué quiere decir que sean paralelos? Pues quiere decir que son exactamente iguales,
a la hora de medir un determinado constructo. Es decir, que lo miden igual de bien o igual de mal, igual, ¿vale? Que son paralelos. Entonces, ¿qué se hace? Se administran esos dos tests a una misma muestra de individuos y entonces se comparan las puntuaciones obtenidas calculando un coeficiente que ya conocerás de estadística, que se llama coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ese coeficiente nos da precisamente la medida de fiabilidad del test. La fiabilidad a modo de equivalencia. Se suele decir que dos tests son formas paralelas cuando cumplen este requisito, es decir, que miden lo mismo. Cuanto más paralelos sean dos tests, lógicamente más equivalentes serán las puntuaciones obtenidas en ambos y también mayor será el coeficiente de correlación obtenido y, por tanto, el índice de fiabilidad. ¿Qué es la estabilidad de un test? La estabilidad de un test es otra forma de decir cuánto de fiable es un test. Un test que sea fiable debe ser estable en el tiempo. O lo que es lo mismo, si administramos el mismo test a un mismo conjunto de individuos, pero en dos momentos del tiempo diferentes, las puntuaciones pues tienen que ser parecidas, porque es el mismo test. Si divergen mucho, pues quiere decir que ese test no es estable, que se ve influido por el paso del tiempo. Y eso no es bueno. Un test estable es aquel que no se ve influido por el paso del tiempo. Cuando hablamos de dos momentos del tiempo diferentes, hablamos de dos momentos del tiempo que estén suficientemente alejados para que los individuos no recuerden las preguntas del test, pero no demasiado alejados. Suficientemente alejados es un criterio que debe elegir cada investigador. Cuando se obtienen los resultados de las dos medidas del test en los mismos individuos, se comparan los resultados y se calcula la estabilidad del test, a través también del mismo coeficiente que para la equivalencia, el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Cómo se calculan la equivalencia y la estabilidad de un test? Se calculan a través del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es una fórmula enorme. Concretamente la tienes ahora mismo en la pantalla, es una burrada. Pero bueno, con un poquito de organización no es difícil de calcular. La verdad es que esto te lo calcula Excel y ya te explicaré más adelante cómo lo puedes hacer con Excel sin necesidad de desarrollar esta formulaca. Pero bueno, como la tienes también en tus apuntes y creo que a los profesores les gusta que la desarrolléis, pues te la explico, ¿vale? Para hacerla tendrás que tener dos conjuntos de datos, dos conjuntos de valores. Si estamos hablando de calcular la estabilidad, pues serán dos conjuntos de datos de las puntuaciones de una serie de individuos en un momento y en otro. Tendremos dos conjuntos de datos que pertenecerán a los mismos individuos. Serán las puntuaciones de un test respondido hoy y respondido a lo mejor el año siguiente. Las dos puntuaciones. Así calculamos la estabilidad del test. Pero sin embargo, si lo que queremos hacer es calcular la equivalencia, entonces lo que tendremos será dos formas paralelas de un test que se le pasará a una muestra de individuos y por tanto eso dará lugar a dos conjuntos de datos también, igual que cuando calculamos la estabilidad, dos conjuntos de datos, solo que ambos no están calculados, no están obtenidos en diferentes momentos del tiempo, sino en el mismo momento del tiempo, solo que a través de dos tests diferentes. Bueno, pues en un caso o en otro, este será el coeficiente que tendremos que calcular. Vamos a ver cómo se hace. Esta es la formulaca de la correlación lineal de Pearson. Como puedes ver, se llama R sub x1, x2, porque x1, x2 hace referencia a los dos conjuntos de valores que tenemos. Si lo que estamos calculando es la estabilidad, pues x1 serán las puntuaciones del test en un conjunto de individuos y x2 serán las puntuaciones del test en el mismo conjunto de individuos un poco más tarde. Tendremos una serie de puntuaciones en un momento y en otro. Y si estamos hablando en lugar de estabilidad, de equivalencia, pues estaríamos hablando de que x1 sería las puntuaciones del test de un conjunto de individuos, de un test, y x2 sería las puntuaciones de otro test paralelo, pero del mismo conjunto de individuos. Pero de cualquier forma, x1 y x2 van a ser conjuntos de datos, como los que te pongo aquí.
Yo lo voy a hacer utilizando Excel porque queda más fácil de entender, pero se puede hacer a mano igual, exactamente igual, con una calculadora, ¿no? Así que yo te animo a que tú lo hagas a mano si quieres que tu profesor vea que lo haces a mano, ¿no? Bueno, pues yo he construido una tabla con unos datos que se supone que te los darían ya hechos, que son x1 y x2. x1 son las puntuaciones de un test de un conjunto de individuos. Por ejemplo, el primer individuo obtuvo 1 punto, el segundo individuo obtuvo 0 puntos, el siguiente 2 puntos, etc. Y x2 son las puntuaciones, el otro conjunto de puntuaciones, que puede ser de los mismos individuos, pero un tiempo después, o de los mismos individuos, pero con un test paralelo. Bueno, y vemos que el primer individuo sacó 2 puntos, el siguiente 4, el siguiente 3. Ahí tenemos los dos conjuntos de datos y vamos a calcular la correlación entre ellos para así obtener el coeficiente de fiabilidad correspondiente, ya sea equivalencia o estabilidad. Ahora tenemos que obtener todo lo que necesitamos para la fórmula. En primer lugar, x1 por x2, es decir, el producto de esas dos puntuaciones. Muy sencillo de hacer. Si lo haces a mano, multiplicas 2 por 1, queda 2. Si lo haces con Excel, pones la fórmula, un igual a eso por eso, te da 2 y automáticamente lo pegas para todos los demás. Luego también tendrás que obtener los x1 al cuadrado, que sería elevar todo esto al cuadrado, ¿no? Pues igual a esto, con este simbolito elevas al cuadrado, es un pico al cuadrado, o si no encuentras el pico pues es tan fácil como hacer eso por sí mismo, y así también es al cuadrado. Así que ahí los tenemos ya todos. Y lo mismo para x2, con lo cual simplemente los desplazo hacia la derecha y vuelvo otra vez a pegarlos. Ahí los tenemos, ¿ves? Este es el cuadrado de 3. Luego también vamos a necesitar sumatorios. Los sumatorios son la letra epsilon, esa letra grande que parece un jeroglífico egipcio, pues son los sumatorios. Es decir, que hay que sumar los x1, hay que sumar los x2, hay que sumar también los productos y los cuadrados. Así que igual a suma de esto. Y ahora simplemente lo corro hacia la derecha y ya tengo todos los sumatorios. Bueno, pues con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para escribir la fórmula y para calcular a mano el coeficiente de correlación entre esos dos conjuntos de datos. En primer lugar tenemos que poner el valor de n y el sumatorio de esos productos de x1 por x2. N es el número de parejas de datos que tenemos y el sumatorio de x1 por x2 pues lo hemos obtenido ahora, que era 86. Entonces de momento ahí ponemos 12 por 86. Menos el sumatorio de x1 multiplicado por el sumatorio de x2. Menos el sumatorio de x1 multiplicado por el sumatorio de x2. Es decir, menos 23 por 35. Y aquí abajo tenemos una raíz cuadrada enorme que llega hasta el final. Esto es un por, cuidado que no, al escribir hay que tener cuidado, si no luego lo hacemos mal. A ver, aquí tenemos una raíz enorme. Primero, n por el sumatorio de los cuadrados del conjunto 1, es decir, 12 por 73, y menos el sumatorio de x sub 1, es decir, 23 elevado al cuadrado. ¿Vale? No es el sumatorio de los cuadrados, es el sumatorio del conjunto 1, pero elevándolo al cuadrado. Por tanto, menos 23 al cuadrado. Y el resultado de todo eso lo multiplicaremos por todo esto otro, que sería lo mismo pero con x2. N por los cuadrados de x2, es decir, 12 por 123, menos el sumatorio de x2 elevado al cuadrado. El sumatorio de x2, no el sumatorio de los cuadrados de x2. Cuidado con eso, ¿eh? Hay que hacer menos el sumatorio de x2, que sería 35, elevado al cuadrado. Y todo eso lo metemos en la calculadora directamente. Si tienes una buena calculadora, te va a ser muy sencillo. Y aquí mi recomendación es que te compres una calculadora del estilo de las que te voy a enseñar ahora. Este es el tipo de calculadora que te conviene tener. No te fijes en el código, no es importante. Lo importante es que tenga esta tecla. Esa tecla sirve para poner fracciones, como la que nosotros tenemos que calcular ahora. Si no la tiene, también te puede valer. Lo que pasa es que tendrás que calcular el numerador por un lado y el denominador por otro lado,
Y cuantos más cálculos haces, pues siempre más posibilidades de error. Vamos a ver cómo se usa. Lo primero es conectarla y ponerla en modo comp. En mi caso, el modo comp está en el 1. Ahora, pues lo que hacemos es pulsar la tecla de la fracción e ir metiendo los datos tal y como salen en la pantalla, o en tu libreta en este caso. Arriba pondré 12 por 86 menos 23 por 35. Y abajo me voy con el cursor, ¿ves? Aquí el cursor este, ¿ves que ahí está en el numerador el cursor? Pues con el teclado este me voy para abajo y lo que tengo que poner en primer lugar es una raíz cuadrada. Y luego un corchete, que en esta calculadora se pone en paréntesis en lugar de corchetes, pero es lo mismo. Y pongo 12 por 73 menos 23 al cuadrado con esa. Y cierro el paréntesis. Cuidado que al cerrar el paréntesis a lo mejor te lo cierra arriba, es decir, fíjate, si yo hubiera puesto el cuadrado de esta forma y ahora cerrar el paréntesis, ¿ves? Lo cerraría arriba y luego me daría un error porque tendría un paréntesis abierto abajo y uno cerrado arriba que no se corresponden. Entonces lo que hay que hacer es borro esto con la tecla Delete y con el cursor me voy hacia la derecha y ves, ya estoy abajo y ya puedo cerrar el paréntesis que había abierto. Venga, pues ahora eso por el otro paréntesis, 12 por 123 menos 35 al cuadrado. Cierro paréntesis, cuidado que no lo cierre, ahí está bien. Y ya está, le doy al igual. Como puedes comprobar es exactamente el mismo valor, el mismo que nos dio Excel, exactamente el mismo. Si quieres comprarte una calculadora de este estilo, puedes comprarte cualquiera que tú quieras o si prefieres hacer clic en un enlace que yo te he puesto en la descripción del vídeo, pues allí tienes un enlace a Amazon que puedes comprarla ahí, pero vamos, que te vale cualquier calculadora que tenga esta tecla. Incluso las que no tengan esta tecla también valen. Lo que pasa es que son más complejas de usar y con más posibilidades de error, ¿vale? Bien, aquí he escrito el valor del coeficiente de correlación. He cogido 5 decimales, pero no hay una regla concreta para decidir si tienes que coger 2 o tienes que coger 8, a no ser que tu PAC te lo diga o tu profesor o consultor, ¿no? Si no te lo dicen, la regla es cuantos más decimales cojas, mejor. Cuantos más, mejor. Porque siempre habrá menos error y siempre los resultados serán más exactos. Pues este valor sería precisamente el coeficiente de fiabilidad. Si estás calculando la estabilidad, sería la fiabilidad entendida como estabilidad, y si estás calculando la equivalencia, todo dependerá del ejercicio, pues será la fiabilidad entendida como índice de equivalencia. En cualquiera de los dos casos es una fiabilidad y la podríamos interpretar como pues, para un contexto de investigación básica sería aceptable, según los criterios de Nunnally, pero para un contexto de investigación escolar o clínico sería inaceptable, sería un test inaceptable.